A mí me tocó la parte de los anexos. Un anexo en un proyecto es una sección al final del documento que contiene la información complementaria, visual o de apoyo que amplíe el conocimiento del cuerpo principal. Eh, Se ofrecen detalles extensos para que el lector pueda mejorar o entender mejor el trabajo y tener acceso a datos importantes. Algunos pasos para poner los anexos es reunir, reúnen los documentos que recopilan la información de entrevistas, cuestionarios, gráficos que respalden tu trabajo. El siguiente paso es identificar la información. Revisan el documento y anotan y se mencionan algunos anexos para poder identificar su ubicación en el texto principal. 3. Se crea una sección de anexos. Solamente debe ir una página o varias después de la bibliografía donde el tema principal o la descripción sea anexos como título. Ya de ahí viene una página debe estar numerada y debe tener la identificación clara. Ya se sabe que es el apartado de anexos, pero va a haber subíndices donde diga anexo 1 o anexo 2 o anexo 3 y va a haber una pequeña descripción de ella. Y el último paso es poner una referencia en textos de, de tu trabajo principal, donde venga el desarrollo, la conclusión, la introducción. Van a ir pequeñas, entre comillas, ver anexo B o ver anexo B, anexo 2, ¿vale? Para guiar al lector en ello. Eh, en esta diapositiva tenemos una imagen referente a cómo se vería los anexos o la página de un anexo, que de hecho vienen anexos fotográficos. Los anexos en un proyecto son materiales complementarios que respaldan la información del texto principal. En este puede incluir mapas, fotografías, infografías, diagramas, gráficos o glosarios. Aquí hay unas pequeñas descripciones. Los mapas son utilizados y útiles para complementar especialmente la información histórica, demográfica o geográfica. También que representa como áreas ficticias. En fotografías es la evidencia a veces de acciones o de recabar datos cualitativos. La infografía tiene una parte de texto y una parte de imágenes que se forman en un solo recurso visual. En el diagrama, los diagramas son más fáciles de presentarse en diagramas de flujo, que son más recurrentes en los documentos o en ese tipo de proyectos, ya que ayudan a entender la diversidad interaccional que establece entre un grupo de elementos de una investigación. Los gráficos, pues en los gráficos se ve la relación que existe entre los datos cualitativos en gráficos de barras o en diferentes tipos de gráficos que nos presentan a veces los elementos en las descripciones. Y los glosarios, pues creo que todos los conocemos. Se utilizan para definir algunas palabras de tu investigación. Por lo general se estructuran en un orden alfabético y ayudan a comprender los conceptos de un área que pertenece a un conocimiento muy específico. Y eso es todo por la parte de anexos. Buenas tardes, mi nombre es Andino Moreno y a mí me tocó el tema de referencias bibliográficas. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Es un conjunto de mínimo de datos con los cuales podemos localizar y describir las fuentes que utilizamos para redactar algún documento. Estas fuentes pueden ser otros documentos, libros u otro tipo de obras intelectuales. ¿Cuál es su finalidad y en dónde se utilizan las referencias bibliográficas? Estas se utilizan generalmente en documentos académicos y su finalidad es soportar las ideas en él incluidas, además de evitar el plagio y reconocer a los que plasmaron formalmente y con anterioridad las ideas incluidas. ¿Cómo quedaría la estructura, por ejemplo, para hacer la referencia bibliográfica de un libro? La estructura quedaría de la siguiente manera: se coloca los apellidos del autor con letras mayúsculas, coma,
el nombre del autor con letras minúsculas, solamente mayúscula la inicial, coma, el título del libro se coloca con letras inclinadas, coma, el número de edición, punto y seguido, el lugar de la edición, dos puntos y seguido, la editorial, coma, el año de edición, coma, el número de páginas, y enseguida, si es que pertenece a alguna colección, se coloca el nombre de esta colección, coma, el número al cual pertenece el número al cual pertenece de todos los números de la colección, y se cierra el paréntesis, y enseguida, ahora sí, seguiría el número estandarizado de identificación internacional. Por ejemplo, ¿cómo quedaría la referencia bibliográfica para las fuentes, para cuando la fuente es un congreso, alguna feria, alguna conferencia? Quedaría de la siguiente manera: se coloca el título, enseguida coma, se abre un paréntesis y se coloca el lugar en el que se realizó, coma, la fecha en la que se realizó, y al final el número de identificación internacional, si es que lo tiene. Para hacer, ¿cómo quedaría una referencia bibliográfica de algún fragmento del libro? Los cuales también se pueden conocer, son conocidos como citas. Eh, eh, para, para, para hacer una referencia bibliográfica de un fragmento o una cita de algún libro, la estructura queda de la siguiente manera: los apellidos van en letra mayúscula, coma, el nombre con la inicial mayúscula solamente, después entre comillas va el título del capítulo, después se pone en dos puntos y seguido, y ahora sí se pone el título del libro en letras inclinadas, coma, el lugar de edición, dos puntos y seguido, la editorial, coma, el año de edición, coma, el número de páginas donde se encuentra ese fragmento del libro. Para citar para hacer referencia bibliográfica de alguna revista, la estructura queda de la siguiente manera: se coloca el título de la revista, después coma, se coloca el lugar de la edición, dos puntos y seguido, la editorial, coma, el año, después se coloca punto y seguido el volumen, coma, el número al que pertenece esta revista. Al finalizar, igualmente se pone el número de identificación internacional estandarizado de la revista. Hay otro tipo de documentos, otro tipo de obras intelectuales que también tienen algunos datos diferentes, pero por lo general, si nos damos cuenta, los datos principales vendrían siendo el nombre del autor, la editorial, el lugar de edición, el año de edición, el título, el número de identificación internacional estandarizado, y esos serían los principales datos, pues, que se utilizarían en cualquier tipo de referencia bibliográfica. Entre más datos tengamos, más completa será la referencia bibliográfica. Bueno, este es todo de mi parte, y hasta luego.
El siguiente apartado que vamos a presentar es la secuencia didáctica. ¿Qué es una secuencia didáctica? Vamos a iniciar definiendo este concepto. Es una serie organizada y encadenada de actividades de aprendizaje y evaluación, diseñadas por un docente para alcanzar objetivos educativos específicos en un periodo de tiempo determinado. Las secuencias didácticas tienen una estructura que inicia con una primera línea, que son las actividades de apertura, las actividades de desarrollo y concluye con las actividades de cierre. Una secuencia didáctica tiene esta estructura porque es importante tener las actividades en orden y de manera sistemática. Es decir, que siempre se inicie con ciertas actividades, dinámicas de entrada, posteriormente ya entrar en el tema y al final en el cierre vamos a intentar integrar todos esos conceptos fundamentales del tema en un resumen, una infografía o una actividad u otra actividad que el docente sugiera que sea la que se va a trabajar en clase. La mayoría de docentes al inicio de las clases estructuran sus secuencias didácticas de manera que se asocien con una breve introducción al tema. Algunos optan por la lluvia de ideas, otros por las preguntas detonadoras, por la retroalimentación a través de dinámicas o ejercicios o actividades que sean alusivos al tema de las sesiones anteriores, o bien que puedan darnos una retroalimentación de conocimientos previos que se tienen antes de introducirse a otro tema nuevo, incluso. En el desarrollo ya el docente va profundizando en el contenido, va integrando todos los recursos, lecturas, videos, y se trata de construir ya de manera más completa lo que es el conocimiento, la teoría y la práctica de lo que se está enseñando. Y finalmente, pues ya en el cierre hay una evidencia que se considera entregable. Cabe resaltar que a veces los docentes optan por incluir estas evidencias entregables en el desarrollo y en el cierre, es decir, en estas dos fases de la secuencia didáctica. Los principios que guían una secuencia didáctica son 4 principalmente. El primero es la vinculación del contenido con la realidad. El segundo es el uso de las aplicaciones y recursos de la red. Es importante que los docentes incluyan lo que son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, porque hoy en día el mundo necesita de esto, porque está ya muy globalizado, es un mundo cambiante y no podemos seguir con los mismos métodos que se tenían quizá años atrás. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces los docentes no quieren seguir las metodologías actuales o incluso los enfoques que sugiere la nueva escuela mexicana. Y es importante mencionarlo porque las secuencias didácticas se diseñan de los contenidos y lo que se le va a enseñar al alumno. Y entonces, si la secuencia no está encaminada hacia lo que se sugiere ya actualmente, pues no se están siguiendo estos principios. Entonces, esa vinculación de conocimientos y la realidad con las experiencias es uno de los enfoques principales de la nueva escuela mexicana, que es lo que se está tratando de implementar actualmente. Y todo esto con el objetivo de obtener evidencias de aprendizaje, algunas tangibles, algunas intangibles. Ya va a depender de lo que el docente esté realizando en sus sesiones de clase. Tenemos ejemplos de una secuencia didáctica. Aquí podemos ver la ubicación curricular, que en este caso es de la asignatura de matemáticas del bloque 2. Vienen los aprendizajes, la duración de la sesión, las estrategias y propósitos que el docente está empleando, que en este caso es para leer, escribir y comparar los números naturales, fraccionarios y decimales. Hay preguntas generadoras, productos o evidencias, organización del grupo, ahí menciona que será en binas y en equipos. Y ahora sí viene lo que son las actividades, como podemos ver, ahí está el inicio, están los recursos, y luego viene aquí incluso la hoja de trabajo que el docente va a entregar, que ya describe detalladamente las indicaciones de lo que se va a realizar con el grupo. Viene lo que es la fecha, el objetivo y de nuevo las fases de inicio, desarrollo y cierre.
Podemos ver aquí otra actividad que también tiene que ver con el dado, el conteo, definir turnos, jugar en vinas, etcétera. Y nosotros como equipo estamos sugiriendo esta plantilla también de esta secuencia didáctica, donde vienen algunos datos y elementos como la escuela, la ubicación, el año escolar, trimestre, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, el campo formativo, los ejes articuladores, la metodología que está basada en indagaciones STEAM como enfoque, las actividades también de inicio que se mencionaron, que es la primera fase de las secuencias didácticas. Y es importante también incluir, o bueno, creemos que es importante incluir las adecuaciones curriculares, porque a veces en los grupos hay alumnos que necesitan, a lo mejor, que les entreguemos diferentes evidencias o adaptadas a sus estilos de aprendizaje, a su conocimiento. Entonces, estas evidencias a veces se modifican un poquito las actividades o las hojas de ejercicio, de manera que ellos puedan comprenderlo más fácilmente y que sea adaptado a su ritmo, a su estilo de aprendizaje. Los recursos y materiales, material ya sea pizarrón, diapositivas, hojas de trabajo, plumones, a lo mejor también material didáctico o qué es lo que se va a estar utilizando en esa sesión. Y como tercer punto, los instrumentos de evaluación, que ya en este caso vamos a registrar con qué se va a estar evaluando dicha actividad o actividades. Al final decidimos incluir observaciones porque consideramos que a veces es importante registrar o, bueno, tener una reflexión de lo que se realizó durante la práctica o lo que hubo durante esa sesión, porque a veces puede que duró menos tiempo por algún motivo o que hubo una dificultad con algún alumno o más alumnos, o que surgió una situación que quizá se nos salió de control o que es necesario registrarla. Y al final decidimos incluir las firmas también. Entonces, esto sería todo por parte de las secuencias didácticas.